Según las mujeres, existen cosas que hacen a un hombre realmente atractivo. O bueno, no lo hacen, lo convierten en un hombre realmente atractivo. Y no me refiero a tener grandes músculos o vestir el traje más caro ni a tener dinero. Todo está en los detalles. La primera de ellas son las manos y las uñas. Lo creas o no, varias y la mayoría de las personas se fijan en tus manos y también en tus uñas. Y además de eso, se dice, o según un estudio dice que el 24% de las mujeres lo primero que miran son las manos y las uñas de los hombres. Porque la mitad de las mujeres dice que un hombre se ve mucho más guapo cuando tiene las manos limpias, las asea y está pendiente de su cuidado. Y además de eso visita con regularidad la manicura. Para concluir, de ahora en adelante tienes que prestarle mucha atención a tus manos, darle un cuidado necesario. Además de eso, limpiar bien tus uñas y recortarlas bien, que todas queden iguales, no que tengas una más larga que la otra. Y por sobre todo tienes que estar muy pendiente de esta parte, ya que suelen salir pellejitos o cueritos, como lo quieras llamar. Entonces debes quitarlos para que nos luzcan mal, obviamente. Y si quieres puedes agregar accesorios como anillos para que luzcan mucho mejor. Y si decides utilizar anillos, recuerda utilizar de oro o de plata. Seguimos así con otra cosa que las mujeres consideran que hacen a un hombre realmente guapo, y es el pelo y la barba. Probablemente esto te parezca muy obvio, pero tienes que tener en cuenta que el pelo y la barba cambian drásticamente tu imagen. No es lo mismo tener a una persona con barba a esta misma persona sin barba. Pero algo que probablemente no sabías es que más de la mitad de mujeres prefieren a un hombre que tenga barba, pero no una barba de vikingo o que esté muy despeinada, sino una barba que esté bien cuidada, bien aseada, bien recortada y bien perfilada. Sin embargo, puede suceder que seas una de esas personas a las cuales no le crece una gran barba poblada o no tiene una barba bien definida, como puedes observar. Un ejemplo podría ser yo, pero esto no es problema, ya que puedes jugar con las partes que tengas barba, perfilarlas, arreglarlas y además de eso buscar un corte que se asemeje. O también puedes usar y tener un bigote que se vea bastante vigoroso, bastante saludable y además de eso muy bien cuidado. Otra de las cosas que hacen realmente que un hombre se vea guapo es aceptar su edad. Y no solo tienes que aceptar tu edad como una filosofía de vida, sino también en la parte física, ya que más de la mitad, o por decir la mayoría de las mujeres, dice que un hombre cuando se tiñe las canas o cuando se tapa su calvicie no se ve nada guapo, y además de eso se ve como impostado o falso, por así decirlo. Partiendo de lo anterior, lo mejor es aceptar la realidad y tener mucha más confianza en uno mismo, porque al fin y al cabo la mayoría de las personas que se aceptan tal y como son se ven mucho más guapos y se ven realmente atractivos. Otra de las cosas que hacen a un hombre realmente guapo según las mujeres es que tengan las cejas naturales y no tan arregladas. La mayoría de las mujeres dice que un hombre se ve mucho mejor y el look se ve mucho más atractivo cuando un hombre realmente se deja tener las cejas al natural. Pero aquí se vale cuidar nuestras cejas, y más cuando las tenemos bastante despelucadas o bastante pobladas y parece que un huracán pasó por nuestra cara. Ahí sí debes empezarlas a cuidar, pero no demasiado que se vean como muy femeninas. Y déjame contarte un secreto, y es que la mayoría de las mujeres, por no decir que todas, prefieren a un hombre que tenga las cejas gruesas. Otra de las cosas que hacen realmente guapo a un hombre tiene que ver con la depilación, ya que no está bien vernos como Chewbacca, ni tampoco irnos al extremo y vernos como un bebé. Y esto porque llegaron a confesar las mujeres que en la mayoría de los casos a ellas les atrae mucho más los hombres peludos, pero acá existe una excepción, y es que si eres un atleta o practicas algún deporte como natación y necesitas depilar todo tu cuerpo para la movilidad, ahí existe una sección en donde puedes depilarte, igual seguirás siendo guapo ya que estás a la vez siendo una persona atlética. Obviamente acá existe un cuidado para que esto salga a la perfección, y es que tienes que mantener el largo del vello, tienes que empezarlo a recortar y en algunas partes vas a tener que recortar mucho más porque crece y se ve bastante fatal, por ejemplo en los hombros o en la espalda. Y esto ha sido todo de mi parte, espero que te haya gustado bastante, no olvides suscribirte, darle a la campana, regalar un buen me gusta y compartir este video para que muchas más personas lo vean.